Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días. Estamos ante la presencia del Señor para poder continuar con el estudio de su palabra. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes la segunda parte del estudio que comenzamos hace ya 2 semanas atrás. Y pedirle la dirección al Señor, que Él nos guíe en todo lo que vamos a hacer, y que Él sea tomando el control y dominio de su palabra, de nuestras vidas, para que lo que podamos ver en este día sea conforme a su voluntad. Así que vamos a orar al Señor. Padre, nos presentamos ante su presencia para darle gracias por su misericordia, su bendición. Darle gracias, Señor, por sus cuidados hacia nosotros, por bendecir nuestras vidas, Señor, por darle gran adoración, alabanza a su nombre, por poder, Señor, tener a usted como nuestro Padre, nuestro Señor. Hoy queremos, Señor, meditar en su palabra. Ruego, Señor, que usted bendiga a cada hermano, a cada persona, Padre, que va a ver, Señor, este video. Usted sea preparando su corazón y también edificando su vida a través de su palabra. Gracias, bendito Dios, por su misericordia, sus bendiciones, su cuidado hacia nosotros. Gracias, bendito Señor. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Este es el segundo episodio o la segunda parte del estudio de la vida de Jesús según los 4 evangelios. Ya hace un par de semanas atrás comenzamos con una introducción que hizo Lucas y también con la preexistencia del Señor Jesús. Y hoy hablaremos un poco de lo que Juan nos expresa acerca del testimonio del Señor Jesús. Así que vamos a pasar a unas preguntas con respecto a lo que vimos la semana pasada. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice, busque otras citas en donde se afirme claramente la divinidad del Señor Jesucristo. Bueno, hay muchas citas, pero voy a usar algunas citas que una hermana me envió respondiendo a las preguntas para que podamos tener de referencia. Hay otras citas más, pero estas son algunas de las citas que podemos ver en donde se habla acerca de la divinidad del Señor Jesús. Primera de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahí tenemos una cita donde se afirma la divinidad del Señor Jesús. Tenemos otra también en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esa es otra cita que nos habla también de la divinidad del Señor Jesús. También tenemos Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Que también nos puede ayudar a entender que el Señor Jesús es Dios. Así que esas son algunas de las citas que quise mencionar, pero hay otras más en donde se afirma claramente que el Señor Jesús es Dios. Ahora vamos a ir a la segunda pregunta. Busque en el Evangelio de Juan donde se desarrollan los siguientes temas que han aparecido en la lección que estuvimos viendo. La eternidad de Cristo, su poder creador, que en él estaba la vida y que es la luz y vida, y la oposición entre las tinieblas y la luz. También nos vamos a referir a esto brevemente para no ocupar mayor tiempo, y ahí también se pueden ver en sus casas. Tenemos en Juan 8:58, ahí se habla acerca de la eternidad del Señor Jesucristo. Ciertamente
el Señor Jesús está hablando a, a quienes en su tiempo eran las autoridades con respecto a la palabra del Señor. Y Él les dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí habla de la preexistencia de Cristo, la eternidad de Cristo. Eso lo el Señor Jesús le responde a los judíos que le estaban cuestionando, le estaban diciendo que ellos no tenían nada malo, no eran pecadores porque eran hijos de Abraham. Y Él le responde de esa manera. Con respecto al poder creador de Cristo, tenemos a Juan capítulo 5, versículo 21, que también nos habla acerca de este poder creador del Señor Jesús. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. También nos habla de que el Señor tiene el poder no solo de crear, sino que también de dar vida. La otra es Juan 10:10, en Cristo está la vida. También el apóstol Juan, en su Evangelio, en el versículo 10, registra las palabras del Señor Jesús del capítulo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es el que tiene la vida, Él es la vida. Juan 8:12 nos habla también de que Jesús es luz y vida. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y obviamente que ahí nosotros tenemos que hacer esa distinción entre la luz y las tinieblas. Y eso radica básicamente en el hecho de que cuando se habla de la luz, se está hablando de claridad, se está hablando de una dirección clara, un camino claro. El Señor dice que Él es la luz, o sea que Él ilumina nuestro camino, nuestras vidas. Él es el que nos dirige por el camino correcto. En cambio, las tinieblas son oscuridad, desconocimiento, es andar a ciegas, no tener un rumbo claro. La oscuridad implica lo malo, lo que va en contra de la voluntad de Dios. En la luz solo pueden andar aquellos que son seguidores del Señor Jesús, tienen al Señor Jesús en su corazón. En cambio, las tinieblas anda todo el mundo. ¿Por qué? Porque las tinieblas representan la oscuridad, el desconocimiento, la ignorancia, la rebeldía, el pecado. La oscuridad es todo aquello que es malo, que es negro, que no tiene nada digno de alabanza, como dice el apóstol Pablo. Entonces, el Señor dice que Él es la luz y que cuando Él está, las tinieblas no prevalecen. ¿Por qué? Porque Él ilumina todas las cosas. Él nos guía por el camino correcto. Vamos a pasar entonces a la tercera pregunta. Dice, ¿por qué cree que Juan se refiere a Cristo como el Verbo? Recordemos que Juan usa un término que significaba palabra, el verbo o logos. Entonces, lo que él está diciendo es que Cristo es la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es la máxima revelación de parte de Dios a nuestras vidas. Recordemos que el escritor de Hebreos dice en el primer versículo del capítulo 1 que Dios antes se ha revelado a través de los profetas, de los muchos hombres, pero en estos tiempos se ha revelado a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, Él es el verbo en el sentido de que Él es la palabra viviente que revela la voluntad de Dios en todo su esplendor. Todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Dios, todo lo que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios, lo sabemos a través del Señor Jesucristo.
Por eso Juan se refiere a él como el verbo. En la pregunta 4 dice, ¿cómo contestaría alguien que afirme que el mundo salió de una explosión? Bueno, básicamente hay muchas formas de poder responder a eso. Pero la pregunta sería, ¿qué provocó esa explosión? ¿Cómo puede haber una explosión si no ha existido, que tendría que haber existido antes algo que haya provocado esa explosión? Ahora, si hay un índice o una prueba de que existía materia antes de esa explosión, que provocó esa explosión, entonces se podría afirmar que fue de una explosión. Ahora, habría que también ver la similitud entre la idea de una explosión y lo que la Biblia nos dice. Entonces, quizás podrían decir que es una mala interpretación del creacionismo, afirmar que fue una explosión, para negar que hubo un ser superior que formó las cosas, ya que el Señor dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y Él ordenó que se fueran formando las cosas, y estas aparecieron. Entonces, da la sensación de que pudo haber sido de esa manera, como para explicarlo humanamente, afirmando que fue una explosión. Pero para eso hay que definir cuál es la base de esa explosión, cuál es el por qué, cómo se produjo esa explosión. Y lamentablemente al hacer esa pregunta no existe una respuesta que sea clara, veraz y comprobable. Y eso nos lleva a tener que reconocer la existencia de un ser superior que crea todas las cosas. Ese es Dios y Jesús es Dios. La pregunta 5 dice, a la luz de este pasaje, ¿cómo definiría la muerte tanto en su sentido físico como en el espiritual? Porque dice que Cristo es la vida y la luz de los hombres. Básicamente, la muerte física es la ausencia de nuestra alma en nuestros cuerpos, la separación del alma del cuerpo. La muerte física se lleva a cabo cuando el Señor toma el alma de nosotros y el cuerpo queda sin alma, por ende sin vida física. La muerte espiritual es cuando el espíritu ha sido sacado de nuestras vidas. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque el espíritu que el Señor había puesto en ellos fue sacado y se produjo una separación entre el hombre y Dios. Siguieron con vida porque su alma seguían con ellos seguían con vida física, pero ya espiritualmente estaban muertos. Cuando el Señor Jesús viene, Él es la vida. ¿Por qué? Porque a través de su obra, de su muerte, Él nuevamente le permite al ser humano poder recibir el Espíritu del Señor en sus vidas, en la vida de cada uno. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor Jesús, el Espíritu Santo viene a habitar en nuestras vidas y ahí nos da vida. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, cuando él dice, yo los dio vida cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos nosotros también en otro tiempo. Entonces, ahí Pablo está explicando claramente de que antes de que el ser humano tenga un encuentro con el Señor, está muerto espiritualmente. No físicamente, pero sí espiritualmente. Y él, por ende, anda en tinieblas, en oscuridad. Cuando el Señor viene a su vida, el Espíritu Santo entra en su corazón y esa persona obtiene la vida espiritual, y esa vida le hace, y que es la obra del Espíritu Santo también, le hace entender su condición de pecador,
Recordemos que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando el Señor le da vida, poniendo su Espíritu en la persona, esta persona ve claramente la luz, ve claramente su alrededor, dónde está. Y se da cuenta que es un pecador, que lo único que merece por ser pecador es la condenación y que necesita eh, eh, perdón por sus pecados, necesita reconciliarse con Dios. Y eso lo lleva a buscar la salvación. Y, eso, y esas son las respuestas a las preguntas que habíamos dejado la semana pasada. Ahora vamos a pasar al testimonio que se da acerca del Señor Jesús. Y esto lo vemos en el capítulo 1 de Juan, los versículos 6 al 9. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el pasaje que vamos a estudiar en esta oportunidad. Juan el Bautista dio testimonio de él. Y eso es lo que nos narra el pasaje que nosotros acabamos de leer. Recordemos que el propósito de la venida de Juan el Bautista fue anunciar al Señor Jesús. Ahora, quiero hacer una distinción en los términos. No es lo mismo dar testimonio que predicar. ¿O por qué? Porque cuando yo estoy dando testimonio, estoy hablando de algo de lo cual yo soy testigo. Cuando yo estoy dando testimonio, estoy dando fe de lo que estoy diciendo. Yo lo vi y me consta y es algo que yo puedo afirmar categóricamente como que es así porque yo lo vi. Obviamente que sí, eso es siempre y cuando yo esté hablando la verdad, un testimonio verídico. Predicar, anunciar, tiene la connotación de yo hablo de alguien, pero que no fui testigo de lo que él vio, sino que yo lo leí o yo lo escuché. Por ejemplo, cuando Mateo, Marcos y Juan ellos escriben acerca del Señor Jesús como testigos, porque ellos vieron lo que el Señor Jesús hizo. En cambio, Lucas no escribe como testigo, él escribe como resultado de su investigación acerca del Señor Jesús. Él escribe en base a lo que escuchó acerca del Señor Jesús. Entonces, el apóstol, Lucas no es un testigo, no da un testimonio acerca del Señor Jesús, él simplemente está hablando o predicando, mencionando la vida del Señor Jesús desde la perspectiva de alguien que escuchó acerca de él, se informó, investigó y descubrió lo que ha escrito. En cambio, Mateo, Marco y Juan, ellos dan testimonio de lo que vieron. Y Juan vino a dar testimonio del Señor Jesús. Ahora, lo interesante es que aún el Señor Jesús no había hecho nada de lo que nosotros conocemos a través de los evangelios. Pero Juan da testimonio. ¿Por qué? Porque él le conocía. Él lo que él estaba hablando era un testigo de lo que él hablaba acerca del Señor Jesús. Ahora, Juan viene para preparar el camino y eso se entiende como
en una figura que pasaba con los reyes antiguamente, en donde los reyes delante de ellos enviaban a unos siervos, a unas personas, para que prepararan el camino. ¿Cuál era su responsabilidad? Hacer que el camino, si tuviese imperfecciones, hoyo, cualquier cosa, estas fueran alisadas, rellenadas, de tal manera que al paso del rey, el rey no tuviera sobresaltos, sino que su camino fuera parejo. Y esa es básicamente la función de Juan el Bautista. En Juan 1, 9 y 10, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Ciertamente, aquí se está haciendo alusión a al desconocimiento de la humanidad acerca del Señor Jesús. El mundo no le conoció, no le aceptó, no le reconoció, no creyó en él como el enviado de Dios. A eso se refiere esa afirmación, y lo vamos a estar analizando un poco más profundamente más adelante. Los suyos no le recibieron. El versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso nos habla de que él vino, su pueblo y los suyos no le recibieron. O sea, él primeramente vino a su pueblo y ellos no le recibieron. También lo estaremos profundizando un poco más adelante. Los que le recibieron, los versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. También eso lo veremos más adelante. Ahora veamos un poco lo que mencionaba anteriormente acerca de Juan el Bautista. ¿Cuáles eran las evidencias de que Juan era un auténtico profeta? Bueno, una de las primeras cosas que debemos reconocer en Juan es que él es un testigo. Cuando él anuncia, lo anuncia como alguien que conoce, que ha visto la grandeza del Señor Jesús. Lo segundo es que todo profeta que anunciaba algo, eso tenía que cumplirse, sí o sí. Entonces, ahí vemos que cuando Juan anuncia acerca de la venida del Señor Jesucristo, esto se cumplió. Y eso hace que sea una evidencia de que él era un auténtico profeta. ¿Por qué? Porque había sido enviado de Dios. Él no se exalta a sí mismo, sino que exalta al Señor Jesús. Y habla acerca del Señor Jesús. Habla de él como testigos, no como alguien que ha escuchado acerca de él, sino como alguien que lo ha visto. Y su profecía o su anuncio se cumplió. Juan 10:41 nos dice: y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y ahí vemos el cumplimiento de lo que decía anteriormente. Él anunció acerca del Señor Jesús y todo lo que él anunció se cumplió. Y eso lo reconocieron los mismos judíos. Mateo 11, 9 y 11 dice también: pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y ahí vemos un respaldo que el Señor Jesús le da a Juan como profeta. Y eso también nos hace entender que él era un profeta de parte del Señor. No nos dice que Juan
cara de Jesús, sino que daba testimonio de Jesús. Y eso es lo que mencionaba anteriormente cuando les decía que hay una diferencia entre predicar y dar testimonio. Juan dio testimonio acerca del Señor Jesús. En Juan 1, 29, 30, él dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, él está dando testimonio acerca del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque él le conocía. Él sabía que él era el Cordero. Recordemos que sus encuentros no fueron tan extensos ni grandes, no se registran grandes encuentros más que el encuentro cuando el Señor Jesús es bautizado por Juan el Bautista y ese encuentro, y después cuando Jesús pasa delante de Juan y Juan está con sus discípulos y le dice, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, aquí vemos que Juan tenía un conocimiento de antes acerca del Señor Jesús, y eso es lo que él anuncia. ¿Qué necesidad había de que Juan diera testimonio de la luz si Cristo puede iluminar a todos los hombres por sí mismo? Ciertamente, el Señor Jesús podía haber venido sin tener que enviar a un mensajero. Pero esto no, nos habla de ciertas cosas que Dios siempre hace. Primero de eso, la primera cosa es que siempre el Señor usa a sus creaciones, o sea, a nosotros, los seres humanos. Siempre obra a través de nosotros. Él obra de una manera perfecta y grande a través de nosotros. Y lo vemos ejemplificado en el pueblo de Israel. Los grandes milagros que hizo, la proeza, siempre la hacía a través de Moisés, a excepción de algunas cosas que él hizo directamente, pero siempre lo hace a través de Moisés, a través de Elías, a través de Eliseo, y a través de muchos otros hombres. El Señor hace milagros a través de los apóstoles después y a través también de nosotros. Él ha obrado milagros. Entonces, lo primero que, la primera necesidad, no necesidad, sino que la primera muestra de la misericordia de Dios es que Juan el Bautista fuera usado como un instrumento para preparar el camino. Lo segundo es que el Señor a lo largo de la historia siempre había anunciado lo que venía, siempre ha anunciado lo que viene. Tenemos evidencias de eso en el libro de Apocalipsis, donde se nos anuncia lo que va a venir en los últimos tiempos. En Mateo capítulo 24, el Señor le habla a los judíos de lo que va a acontecer también. Y así, Pablo en la carta de los tesalonicenses también les habla. El Señor siempre habla a través de sus hombres anunciando lo que va a venir. Noé predicó durante muchos años anunciando lo que vendría. Moisés le habló al pueblo de lo que vendría. Y así, hay muchos profetas que hablan, hombres que han hablado y han anunciado lo que vendría. Y eso nos muestra que el Señor siempre anuncia lo que vendrá. Y aquí vamos a ver algunas citas con respecto a esto. El evangelista hace una aclaración. Juan no era la luz, sino que había venido para dar testimonio de la luz. Y eso es algo que ya mencionamos anteriormente. Él da testimonio porque él conocía la luz, conocía al Señor y va a hablar de alguien a quien él conocía. En Juan 5, 33, 36 dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. No os digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Pero fue necesario que Juan anunciara esas obras, fue necesario que Juan anunciara la venida del Señor Jesús, y Juan pudiera cumplir este ministerio, y así la gente pudiese después ver cumplida. Recordemos que cuando Juan está con sus discípulos, Andrés, y se cree también que el otro discípulo fue el mismo apóstol Juan. Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios, y los discípulos automáticamente se fueron tras el Señor Jesús. Y eso habla de que Juan les había anunciado y hablado acerca del Señor Jesús ya
antes y entonces estaban preparados para recibirle, así como muchas otras personas estaban preparados para recibir al Señor Jesús. Y eso aún se lleva a cabo hoy día. Cuando el Señor Jesús pone su Espíritu en nuestras vidas, pone esa necesidad de salvación en el ser humano. Entonces la persona está preparada para recibir al Señor Jesús. Y es ahí donde la predicación de alguien, el anuncio de alguien acerca del Salvador, del Señor Jesús como Salvador, tiene pertinencia en la vida de esa persona. Y esa persona siente que necesita aceptar y que el Señor Jesús venga a habitar en su vida para traer salvación. El mundo. El escritor habla de que el Señor Jesús vino al mundo. Aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando de este planeta, está hablando de toda esta humanidad. El Señor viene a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Eso nos habla de que el Señor Jesús viene a este mundo para salvar a esta humanidad. Mediante su presencia entre los hombres, el Verbo derramaría una claridad mucho mayor que la que antes de su venida prestaban los profetas. Ciertamente, los profetas hablaban acerca de un Mesías, de alguien que iba a venir, pero era necesario que esa máxima revelación se hiciera realidad. Los profetas hablaban dentro de sus limitaciones humanas acerca de la grandeza de Dios. Pero el Señor Jesús vino a hablar directamente desde la divinidad. Y Él vino a revelar la voluntad de Dios a esta humanidad. En Hebreos 1, versículos 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ahora es el Hijo el que, siendo la esencia, siendo Dios, viene a revelar su voluntad a la humanidad. Pero esto no quiere decir que antes de su venida este mundo no hubiera estado ya iluminando las tinieblas de los hombres. Ciertamente, el Señor a lo largo de la historia siempre estuvo guiando, alumbrando, iluminando la vida de las personas. Todos los seres humanos tuvieron la oportunidad de conocer acerca de Dios, y eso nos habla de la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios a través del testimonio natural que hay en cada ser humano, que habla de que hay una conciencia de la existencia de un ser superior. Hay una conciencia en lo más profundo del corazón de que hay un ser superior, de que hay un Dios. Y a ese debemos, y ese es el que gobierna sobre todas las cosas. Pues ese Dios vino a este mundo, a su mundo, que Él creó para revelarse de una manera clara a este mundo. Juan 3, 19, 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La humanidad rechaza a Dios y rechaza al Señor Jesucristo, porque se ven confrontados con aquellas cosas que les agradan. Ellos aman las cosas que les gustan y no quieren renunciar a ellas. Pero esas cosas que les gustan son pecados, son malas. Esas cosas los apartan de Dios. Válgase de mencionar los vicios, el engaño, la promiscuidad, la sexualidad, el robo, la droga, el dinero, cosas que contaminan al ser humano. El amor a esas cosas les contamina. Muchas otras cosas más. En cambio, el Señor viene a llevarnos a renunciar a esas cosas
no a que no las tengamos, sino que renunciemos a aquello que nos daña y aquellas cosas que son necesarias sean simplemente algo que usemos, pero que no nos hagan dependientes de ello. Pero el mundo ama la maldad, ama lo malo y decide rechazar al Señor. En Hechos 17, 26 y 28 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y ahí el apóstol Pablo claramente está hablando de cómo el Señor está cerca de nosotros, pero cómo también está en nosotros el rechazarle, el no querer acercarnos naturalmente. O sea, en esencia, si nosotros quisiéramos, lo podríamos alcanzar, pero no es que no podamos, es que como seres humanos no queremos acercarnos a Dios. Y por eso es que Él tiene que hacer una obra sobrenatural y trastocar nuestras vidas, quebrantar nuestras vidas, para que así nosotros podamos alcanzar salvación. Eso es la obra de misericordia que el Señor hace con cada uno de nosotros. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y eso es otro testimonio que vemos. La creación nos habla acerca de Dios, nos habla acerca del Señor, y nosotros ciertamente le rechazamos, porque simplemente queremos rechazarlo. Lo mismo en el capítulo 2 de Romanos, versículos 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Y nuevamente vemos reafirmada el testimonio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que nos lleva a entender lo que es correcto y lo que no es correcto, pero que nosotros muchas veces desobedecemos porque nos agrada hacer lo que no es correcto. Pero el mundo no le conoció. Ese no le conoció no quiere decir que no tuvo acceso a saber de él. Quiere decir que simplemente le rechazó, no le aceptó. Vemos en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Es la independencia del ser humano, la rebeldía, el rebelarse del hombre hacia Dios, no queriendo aceptar a Dios como el creador, como el dueño y señor de todo lo que existe, como el único que puede guiar nuestras vidas hacia lo que es correcto, hacia la salvación, sino que rechazarle, negar su existencia. Y eso es que el mundo no le conoció, y lo que vemos hoy en día en la humanidad, el rechazo completo a Dios y a su obra. Los suyos, ¿por qué no la recibieron? Los suyos hace referencia a su pueblo. Ahora, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, hay una pequeña distinción entre lo suyo y los suyos. Lo suyo es todo el mundo, toda la humanidad. Existe esa idea de que el Señor Jesús vino al pueblo de Israel, y como el pueblo de Israel lo rechazó, entonces Él dijo, igual que Pablo, no me quieren escuchar, entonces voy a extender mi salvación a toda la humanidad. No es así. El Señor Jesús vino al mundo, vino a salvar al mundo, a toda la humanidad. El plan desde el comienzo era la humanidad.
pero Él viene para hacerlo desde su pueblo, para que su pueblo volviese a ser el mensajero, el pregonador, el agente de bendición para la humanidad. Recuerde la promesa que Dios le hace a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, desde el comienzo, el propósito es que Dios quiere alcanzar a la humanidad, quiere salvar a la humanidad. Ahora, Juan está diciendo que el Señor viene a este mundo a través de los suyos, para que los suyos le acepten y tomen este trabajo o este propósito, cumplan el propósito de ser mensajeros de su evangelio a las naciones. Pero los suyos no la recibieron. ¿Por qué no la recibieron? Isaías 1, 2 y 4 nos habla un poco acerca de esto. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces, ¿por qué no la recibieron? Porque rechazan, se apartaron de Dios, rechazaron a Dios. Ellos decían adorar a Dios, pero no lo hacían. En su corazón no estaba el buscar a Dios, el servir a Dios. Y como no había ese deseo de agradar a Dios, de servir a Dios, no había esa comunión con el Padre, no tampoco había esa sensibilidad para conocer la revelación de Dios a sus vidas, que era el Señor Jesús. No tenían esa sensibilidad para entender que Dios estaba revelándose a sus vidas, porque habían endurecido su corazón, porque se habían apartado, porque habían dejado de hacer lo que era bueno para hacer lo malo. También en Marcos, en el capítulo 12, versículos 1 al 12, usted lo puede leer más profundamente en su casa, pero yo simplemente le voy a mencionar los labradores malvados, cuando vemos en la palabra del Señor que dice que un hombre planta una viña y pone a unos labradores a cuidar esa viña, pero esos labradores se adueñaron de la viña, y que cuando el hombre mandó por las ganancias, los labradores se resistieron y mataron a los enviados. Y el hombre dice: si yo envío a mi hijo, a lo mejor a él sí lo respetarán. Pero cuando él venía, los labradores dijeron: este es el que se va a quedar con todo lo que es nuestro, así que matémoslo. Y matan a su hijo. Y el Señor dice: ¿qué haré yo con estos labradores? Y es básicamente lo que el pueblo de Israel hizo. Se rebeló, se adueñó de algo que no le pertenecía. Y el Señor mandó a sus profetas y los mataron. Y envió a su hijo y también los mataron. ¿Qué haré yo, dice él, con estos labradores o con este pueblo? Los creyentes, en 1 Juan 3:1 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Como el mundo le rechazó a Él,
también nos va a rechazar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos a quien ellos rechazaron. Entonces consideran que nosotros somos ignorantes, tontos, porque creemos en alguien que no es quien decía ser. Entonces, nosotros somos privilegiados porque somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro con el Señor y Él es reconocido por nosotros como el Señor de nuestras vidas. Pero el mundo no le aceptó. Juan 3, 6 y 7 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahí el Señor Jesús marca la diferencia entre un creyente y un no creyente. Los creyentes son los que han nacido del Espíritu. Y eso no quiere decir que cuando nacemos hay una distinción y algunos nacen en la carne y otros nacen en el Espíritu, aunque indirectamente podría decir así. Pero no es así. Todos nacemos de la misma manera. El mismo Señor Jesús nació de esa manera. Pero lo que el Señor hacía referencia era que habían personas que al tener un encuentro con el Señor Jesucristo, ellos eran, sufrían, experimentaban una transformación de sus vidas a través del Espíritu Santo. Y eso les hacía nacer del Espíritu. Experimentaban un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque su antigua vida queda atrás. Ahora son nuevas criaturas. Son nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. A través de su Espíritu Santo somos nuevamente regenerados. Hay una transformación en nuestras vidas. Si pecábamos, ahora ya no pecamos. Si mentíamos, ya no mentimos. Porque el Señor cambia nuestras vidas. Esos son los que son llamados creyentes. Vamos a seguir. Bien, hermano. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. Eso es lo que el pasaje que leímos nos habla acerca de este testimonio. Y es lo que nos prepara para entender la venida del Señor Jesús. Quiero dejar algunas preguntas con ustedes. Primero, ¿cuáles son las características de un verdadero profeta de Dios que aprendemos en Juan el Bautista? 2. Enumere y explique brevemente, aportando las citas bíblicas correspondientes, quiénes dan testimonio de Jesús en el Evangelio de Juan. Razones sobre la afirmación que hace Juan sobre Cristo cuando dice que alumbra a todo hombre. Explique cómo es posible entonces que tantas personas no le conozcan y cómo puede llegar esta luz hasta personas en los lugares más recónditos de este mundo. 4. ¿Por qué cree que el pueblo de Israel no recibió a Jesús como el Mesías, como su Mesías? ¿Son todos los hombres hijos de Dios? Razones su respuesta. ¿Qué requisitos son necesarios para ser hijo de Dios? Y eso es lo que quiero dejar con ustedes. Que el Señor les bendiga, hermano. Y que a través de este buscar, de estas respuestas, podamos ir profundizando un poco más acerca de la palabra del Señor. Muchas bendiciones, hermano. Y si Dios así lo permite, nos vemos la próxima semana. Le damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por su misericordia, sus bendiciones. Gracias, Padre, porque usted bendice nuestras vidas cada día y nos permite poder aprender de esta su palabra. Nos encomendamos en sus manos, Señor, y agradecemos por todo lo que usted hizo en favor de nuestras vidas. Gracias, Señor eterno, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén.